Lecturas asombrosas. Entrevistas de difusión literaria. Conduce Ángeles Barrera Jofré. Hola, Yo también creo que bienvenidas y bienvenidos. Estamos en la emisión número 10 que cierra nuestra temporada número 35. Este es jueves 23 de julio, en este invierno, ¿cierto? Que tiene desoladas a muchas familias a lo largo de nuestro país con los temporales de viento y lluvia y con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, Sebastián Castillo Rojas. Bienvenido, Sebastián. Hola Ángeles, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Es bonito poder compartir sobre el libro. Y nada, estoy muy emocionado y ahí a la espera de todo lo que me quieras comentar y podamos conversar sobre el libro. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y como iba diciendo, quiero que esta conversación sea un encuentro cálido, ¿cierto?, para todas las familias en nuestro país que no la están pasando muy bien con nuestro temporal y también en especial aquellas familias cuyo tema es el énfasis central de esta hermosura que tengo aquí del libro, que es lo que nos convoca hoy. Era invierno cuando ocurrió. Ilustraciones de Camil Jerez y textos de Sebastián Castillo Rojas. Voy a hacer aquí hay un así para que ustedes puedan verlo, que fue publicado el año pasado gracias a que se ganaron un fondo del libro y la lectura de la convocatoria 2024, ¿cierto? Por Pesarborio Editorial. ¿Lo dije bien? Sí, sí, pasar varias ediciones. Editorial también está muy bien. Sí. Y también un abrazo grande a los Andes, que es la hermosa ciudad desde donde se encuentra Sebastián. Sebastián, voy a presentar a ambos autores, vamos a dar también un tremendo saludo a Camil y les voy a contar que esta idea, ¿cierto?, nace de la inquietud de Camil Jerez, quien nació en el sur de Chile, es ilustrador, es psicólogo, su trabajo creativo explora la memoria, las emociones y los vínculos humanos desde la ilustración y la narrativa visual, y junto a los textos y a la visión también editorial de Sebastián Castillo, nuestro invitado, quien es guionista, editor y fundador de Pesarborio Editorial, que es un sello especializado en narrativa gráfica. Él forma parte de la Cooperativa de Narrativa Gráfica Chilena, la CNGC, organización representativa del sector a nivel nacional. Además, se desarrolla como gestor cultural vinculado al fomento lector y la promoción de la lectura con el ámbito educativo. Realiza talleres de mediación lectora, talleres de creación de cómics y variados clubes de lectura con énfasis en niños, niñas y adolescentes. Así que muy, muy bienvenido. Y vamos ya. Quiero agradecer la oportunidad, Sebastián, de conocerte y a través de ti también agradecer a Camil esta historia que pone énfasis en el duelo, pero desde el vínculo que no desaparece, sino que se transforma. Y esa es mi primera pregunta. ¿Por qué para ustedes es relevante poner ese énfasis en esta historia? Bueno, lo primero es señalar que es una historia que partió con Camila hace muchos años. Yo me da risa porque todavía no hago el ejercicio de sacar bien el cálculo, pero yo creo que hace más de 10 años que surgió esta idea. Camil la elaboró desde una mirada y lo transformó en un fanzine, que el fanzine así bien cortito es una forma también de publicación, pero tiene una característica de ser más artesanal, más a mano, digamos, forma de hacer también muy linda, muy cálida también, que además también tiene la particularidad de que no tiene mucho tiraje, digamos, por ese mismo concepto de hecho a mano. Y en ese tiempo yo conocí a Camil y surgió la idea de llevarlo porque es una historia muy, muy bella, y de llevarlo a otro formato. Para mí todos los formatos son hermosos, para mí todos los formatos tienen algo que decir. Y en ese transcurso
mutó bastante esta obra. El trazo de ese fanzine es súper distinto al de ahora. Y bueno, en algún punto llegó el tema que los textos, eh, de tanto trabajarlos, le comenté a Camil, dije, oye Camil, si te parece que también pueda participar desde los textos. Camil fue muy generoso, dijo que bueno, y ahí empezamos a trabajar. Entonces, de una primera base, yo llego a esta obra ya, digamos, concebida. Bajo esa perspectiva y ahí, pudiendo entrar a tu pregunta, me parece súper relevante porque eh, es algo súper obvio, pero de tan obvio pareciera que se olvida, y es que la pérdida, el duelo, la ausencia, a mí me gusta mucho hablar del concepto de experiencias humanas están súper presentes y que se manifiestan en la vida de cada uno de nosotros en cualquier momento. No es algo que uno pueda establecer y que uno pueda decir, esto va a ocurrir en tal fecha o de una forma súper estructurada, como por ejemplo, no sé, el estudio, el desarrollo escolar. Uno dice, oye, ¿sabes qué? Yo, de hecho, incluso, uno dice, ¿tienes 10 años? No, no sé, pero 10 años el niño va en, no sé, segundo básico, no sé en qué curso irá, pero hay una estructura, ¿cierto? Después de cierta edad debería estar en ciencia media, después estar eventualmente estudiando la educación superior o quizás otra cosa, en tal fecha debería estar en el mundo laboral, qué sé yo. Y hay muchas cosas que se tienden a establecer de forma muy, digamos, compartimentada y muy organizada. Y la vida tiene la particularidad de que no es posible hacerla de esa manera. Entonces, desde ahí es que me parece súper relevante tocar este tema, porque no sabemos en qué momento la vida, y bueno, el reverso, digamos, o la contraparte, la muerte o el duelo también se nos hace presente. Y en este sentido, Era invierno cuando ocurrió es un libro que está pensado, ¿cierto?, para todo tipo de lectores, pero principalmente, y aquí el foco es el que quiero enfatizar en nuestra conversación, que tiene que ver con el acercamiento a las niñas, niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?, con respecto a las pérdidas. Y con respecto a eso, Sebastián, ¿por qué tú que eres mediador de talleres y todo, por qué, según tu experiencia, como adultos en general, nos cuesta hablar del tema del duelo o de la experiencia de la muerte con nuestros niños? Bueno, en ese sentido también justamente la intención de este libro es que mm, por ningún caso se transforme en un manual. Cada uno es un mundo propio. Hay diversas formas de abordar las experiencias humanas, lo que nos pasa. Por lo tanto, definir esto está bien o esto está mal, me parece súper arriesgado, y a veces también poco conducente. Sin embargo, la idea es presentar una forma de abordar esas temáticas y bajo esa perspectiva, la idea es que este libro pueda dialogar más que, digamos, instruir o más que, digamos, establecer de forma categórica algo. Y bajo esa perspectiva, yo creo que a los adultos les cuesta, no solamente este tema, sino que creo que en general, varios temas, precisamente porque para generar un diálogo, yo tengo que también haber tenido ese diálogo, yo tengo que tener también esas conversaciones. Y muchas veces los adultos, aquí se producen, a mi juicio, dos fenómenos. Uno, que el adulto tiende a, por las razones que sea, digamos, tiende a, porque además este es un tema que también es súper entendible, es un tema que se tiende a evitar. O sea, por supuesto que si quisiéramos, por supuesto que todos no quisiéramos vernos frente a esto en algún punto de la vida. Eh, entonces, de partida ya es un tema delicado, es un tema que cuesta tocar. Entonces, dentro de eso aparecen estos dos fenómenos, a mi juicio, que por un lado los adultos pierden esa capacidad de diálogo personal, de diálogo interno. Y por otro lado, que también lo hemos conversado en otras oportunidades, se tiende a creer de que los niños, niñas y adolescentes fueran como una suerte de proto-personas, como que todavía no se forman, todavía no se conforman y pareciera que no están en condiciones, no están aptos de vivir
cosas, de sentir cosas. Entonces se tiende también a minimizar, digamos, a subvalorar lo que son los niños, niñas y adolescentes, como si no tuvieran nada que decir. Entonces, frente a eso, claro, el puente de diálogo se vuelve difícil. Sin embargo, yo creo, y justamente también en lo que mencionabas en cuanto a la experiencia, una cosa que a mí me gusta mucho es que los chiquillos, las chiquillas, cuando tú los tratas de tú a tú, es increíble cómo ellos responden. Ellos, por decirlo así, están a la altura. Entonces es súper bonito, porque si uno les da la posibilidad de que puedan expresarse, que puedan hablar, y bueno, y de hecho ahí aparece el otro, se sorprenden. Dicen, "Ay, los chiquillos tienen capacidad de diálogo, tienen capacidad de razonamiento, pero si lo tienen". Entonces eso yo creo que es lo que es importante poder generar. Y bueno, para eso hay que, como digo, construir puentes. Sí, te encuentro toda la razón porque a veces son los niños los que a veces están por sobre la altura de nuestros pensamientos y nuestras propias experiencias. Uno de los énfasis que Camila y tú han establecido en otras conversaciones, ¿cierto? En otras entrevistas que he tenido la posibilidad de leer, tiene que ver con la idea de que este libro, y lo voy a decir entre comillas, abra conversaciones. No es solamente, bueno, este es del duelo y la pérdida, ¿cierto? Pero a partir de eso también, como tú bien mencionabas, temas que parecieran complejos a la mirada de los niños. En este sentido, que es tan bonito de abrir conversaciones, quiero invitarte a abrir esta conversación con respecto a tu trabajo en específico, que tuvo que ver con los siguientes tópicos y que los encontramos de una manera tan hermosa hiladas en la historia. ¿Cómo tú, como escritor, fuiste entrelazando tus textos con las imágenes, con las ilustraciones de Camille, con respecto a tópicos como el dolor, la soledad, el consuelo, la ausencia, que a medida que vamos leyendo el libro, vamos empatizando con nuestro protagonista, ¿cierto? Hasta que estos tópicos, estas emociones que se sienten, se van decantando, ¿cierto? En lo que se llama calma, memoria, recuerdo, que es definitivamente el amor que nos tenemos que tener entre los seres humanos. Pero ¿cómo fue tu experiencia en esta forma de hilar estas emociones que son tan fuertes, que son tan humanas, con las ilustraciones y el formato que le dieron, ¿cierto?, al libro? Bueno, la primera parte de lo que tú consultas fue bien, o sea, bueno, primero como decía, la obra estaba, digamos, conformada, entonces había una ruta a seguir que estaba súper nítida. Y en ese sentido yo quise ser muy respetuoso y en general, cuando trabajo con otros autores, eh, trato de ser y busco ser súper respetuoso del espíritu, del tono, de lo que el autor quería plantear. Ahora, claro, en otras ocasiones cuando las obras parten como muy desde cero, ahí, digamos, la forma de trabajar y de diálogo es un poquito más suelta, por decirlo así, y es mucho más como a mí me gusta mucho el concepto de pimponear, como el ping-pong, la idea va y vuelve. Pero en este caso, como estaba esta base de Camille, por un lado estaba súper claro la ruta, digamos. Entonces, en ese sentido, fui muy respetuoso, pero cuando obviamente me tocó ya adentrarme en todo lo que es la escritura, fue bien costoso porque yo particularmente vengo de la escritura de guión de cómic. Yo toda la vida he leído cómics, hago cómics, soy editor y guionista de cómics. Y esta es la primera vez en mucho tiempo, de hecho, la así como la prosa, por decirlo así, de la escritura, eh, fue cuando niño, cuando estuve en la escuela, cuando estuve... Espérame un minuto, Sebastián, porque parece que se desconectó tu auricular porque no te escucho, no llega el Ahí audio. sí, Ahí ahí sí, sí puede ser. ahí sí, Ah, ya, perdón. sí. Sí, lo que Para pasa es que que como estoy repitas del lo que celu, estabas diciendo. Gracias. ya, sí, ya, sí, que como estaba del celu me estaba entrando una llamada, entonces no quise apretar ni nada, pero
ese fue la razón. Entonces, bueno, como mencionaba, ya estaba esta hoja de ruta muy definida, y como vengo desde del mundo de la escritura, de guión, de cómic, fue entrar en un terreno en que yo me sentía muy inseguro, porque cuando, cuando escribí prosa o narrativa fue cuando era niño en el colegio. Entonces, eh, por una primera parte fue lidiar con eso, fue con un miedo, con una inseguridad personal sobre estar en un terreno absolutamente ajeno a mí. Entonces, tuve que, por un lado, y en definitiva con esta idea como de el síndrome del impostor, como que estaba haciendo algo que no tenía nada que ver conmigo. Pero ya una vez que lo logré, fue tratar de encontrar justamente las palabras, y yo creo que ese fue para mí el mayor desafío. Em, Encontrar las palabras justas para expresar lo que se quería expresar, y ahí me di cuenta que, claro, y de hecho ahí también en algunos momentos era súper frustrante, porque sin ánimo de nada, yo soy súper bueno para leer y todo, tengo un bagaje un léxico de palabras, y yo decía, y aquí me siento tan eh, comprimido, me siento tan limitado, entonces también fue súper interesante, y claro, otra cosa es después poner en palabras, pero las palabras exactas, porque ocurría que muchas veces decía, ya, podía decir esto, pero después decía, oye, no, pero recién pusiste como lo mismo, entonces, oh, chuta, el ejercicio escritural es súper distinto. Entonces, para mí el desafío y lo que significó la escritura fue eso, tratar de llevarlo a un lenguaje, y también lo señalé en otra oportunidad, un lenguaje simple, un lenguaje que no necesariamente significa precario, pero que sí de alguna manera es más o menos acotado. Entonces ocurría que de repente quería colocar una palabra, pero yo decía, chuta, pero esa palabra a veces, muchas veces, la persona no la sabe. Y ahí yo siento, me ha pasado en algunas lecturas, que está bien, digamos, cada autor tiene su forma de trabajar, pero yo sentía que había ocasiones que había una floritura escritural tan densa que al final se pierde de hacia quién está dirigido. Entonces yo decía, chuta, a veces un lector tendrá la posibilidad de llegar a ese nivel. Claro, de repente quizás pensando hacia quién se dirige el autor, uno podría decir que sí, pero yo quería que fuese lo más transversal posible. Entonces fue muy bonito también eso, encontrarme con, con el habla, digamos, con las palabras. Fue muy bonito también eso. Desafiante, pero bonito. Sí, y muy bien logrado, porque como Gracias. adulto, ¿cierto? Uno empatiza, ya ha tenido esas experiencias de pérdida y de duelo, pero no, pero quiero decir de que la forma en que está narrada la historia que tiene este protagonista en una primera persona bien especial, porque está y no está. Está y no está dentro de lo que va contando. Otra de las características que quiero destacar, Sebastián, y felicitar a Camille es la característica del espacio. La historia ocurre en un espacio que para nosotros como chilenos es lo que habitamos, es lo que, si no nacimos en el sur de Chile, hemos ido de vacaciones, ¿cierto? Tenemos nuestros lugares favoritos. Em, y eso es reconocible. Y yo creo que pensando en las niñas, niños y niñas de nuestro territorio, ¿cierto? Y también para los niños migrantes, ¿cierto? Que ya conforman, em, que conforman ya nuestro territorio también, hace que la historia sea mucho más cercana, sea reconocible, el objeto de recuerdo, ¿cierto? Es algo que todos usamos, no voy a hacer spoiler aquí, pero está todo tan bien, está todo tan bien pensado, todo sutilmente delicado y, y felicitaciones a Camil por eso. Y algo como para cerrar esta característica que tiene que ver con el respeto.
con el respeto hacia los lectores que son más pequeños, en el sentido de que la historia empieza cuando son niños y son niños los que le devuelven la fe a este adulto. Y eso lo encuentro, o sea, es que me llego a emocionar. Em, Encuentro que es un hermoso regalo y no necesariamente tiene que suceder esta experiencia para leer el libro. Es un libro que debería ser anticipatorio para abrir estas conversaciones. em, Así que eso. No sé si quieres comentar con respecto a lo que Sí, estoy diciendo. Es que tengo sí. tantas cosas que Oye, quiero decir. sí, no, mira, a mí también me emociona tu emoción porque de alguna manera, bueno, yo creo que en general, yo creo que una obra cuando remece, cuando toca, yo creo que es lo bonito del arte, digamos, de la forma que sea, una música, una canción. Y de alguna manera, a título personal, cuando uno escribe algo, cuando uno crea algo, eh, y yo soy de las personas que creo que está dirigido hacia un otro y que es súper interesante eso porque es un otro que uno no puede identificar, no puede decir está pensado para fulanito, Ruth, tanto, tanto que vive. No, no, uno no puede establecerlo de esa manera, pero sí en un otro, sí en un alguien, en otra persona, así como yo y que se genere esa conexión hacia la obra, porque a mí particularmente me da lo mismo, así como, oh, Sebastián Castillo Rojas, no, eh, sobre la obra. Entonces, si logra conectar, si logra eh, esto que se dice llegar, como generar esa resonancia, para mí particularmente es súper emocionante. Y ese es un trabajo también, como decías tú, que tiene relación también con lo que hizo Camilo. Entonces, qué bonito que esto se produzca. Y bueno, en relación también a lo que decía, una cosa que me encanta de Camil, que bueno, Camil es del sur, está actualmente también en el sur, ahora está viviendo en Osorno, y tiene una conexión con esa parte de Chile que a mí me encanta. Y además, no sé si le pasará a todo el mundo, pero a mí también me encanta mucho el sur, el verde, el agua en su justa medida, digamos, o sea, porque claramente, por ejemplo, con este temporal no ha sido muy positivo tanta agua, pero en definitiva, todo eso que representa el sur, hay algo muy, muy lindo. Y Camil siempre, ves que puede, digamos, lo proyecta y lo manifiesta. Entonces también está eso de decir, hay un lugar que es muy querido por Camil y que se expresa y se refleja. em, y bueno, tú también hablabas de todas estas personas migrantes que ahora conforman la realidad de Chile. Y también quería decir que, claro, más allá de personas que puedan no conocer el sur o no puedan hacer esa conexión, eh, una cosa también muy valiosa y que también pone en relieve el trabajo de Camil es que la conexión con la naturaleza es súper importante y no es un cliché ni romántica ni nada, sino que hay estudios desde la ciencia, desde la neurociencia, que establece y hay datos, digamos, y hay, digamos, resultados de trabajos desde la ciencia que dicen el ser humano cuando conecta con la naturaleza, se liberan un montón de, no sé si de endorfina, bueno, ahí me pierdo con toda la, digamos, esos procesos bioquímicos, pero es real que cuando el ser humano conecta con la naturaleza, sea el bosque, sea la playa, sea las montañas, el campo, produce una sensación de bienestar, de tranquilidad. Entonces también, de alguna manera muy, muy, muy sutil también, dentro de estos diálogos y de estas conversaciones que pueden ir saliendo de forma complementaria, también está eso, el decir de conectemos con la naturaleza, volvamos a ella que está ahí. Y eso también es un poco ese contrapunto que está en la obra, ciudad, naturaleza, que son espacios en los que también, como señalabas tú, convivimos de forma súper cotidiana. Así es, y utilizan muy bien la metáfora del invierno, que no la vamos a dar aquí porque la idea es que la gente se anime. ¿Dónde se consigue el libro? Al tiro, digámoslo Mira, desde ya. sí,
de momento lo pueden buscar a través de las redes sociales de Pesarborio, Instagram, Facebook, TikTok, Pesarborio Ediciones. También está en nuestra página web, pesarborio.cl. Y bueno, estamos haciendo todo el proceso de ir generando conexiones para tener una mayor distribución, pero de momento sería a través de nuestras redes sociales, de la editorial y de la página web de Pesarborio Edición. Sí. Aprovechemos de que nos cuentes este libro ilustrado, ¿cierto? Está inserto en la colección Triángulo Armónico. Sí, sí, Cuéntanos sobre esta colección, cuéntanos los énfasis de la editorial y quiénes pueden acercarse, o sea, para quienes está abierta, cierta, la posibilidad de publicar en esta colección y también con la editorial. súper, Quizás aquí no se vea mucho, no se note, pero el libro es de claro. una calidad, de una delicadeza, es encantador. El, Sí, hermoso para regalo, y ¿cierto? Para tenerlo Ah, también. yo digo que sí, soy el autor, pero es que sí, estamos muy contentos con el resultado, tal como dices tú. Mira, bueno, primero, y algo también que se me olvidó mencionar, muy cortito, y de hecho es lo más, digamos, potente de tu análisis también y de tu observación, que es muy cortito, que tiene que ver con la niñez. Y es un poco lo que hablábamos recién. O sea, los niños, estamos súper claros, o sea, a un niño de segundo, tercero básico, uno le enseña matemáticas, le enseña quizás en ese proceso, insisto, no manejo, digamos, los contenidos del colegio, digamos, pero asumo que en primero, segundo básico le enseña las matemáticas, suma, resta, y uno no va a estar enseñándole, digamos, ecuaciones de segundo grado, estamos de acuerdo. O sea, hay un desarrollo cognitivo acorde a la edad y de esa manera el conocimiento y que puede ir recibiendo tiene que ir acorde a ese desarrollo, pero eso no impide que, que los niños, niñas, como seres humanos, como personas, también vayan viviendo experiencias. Y desde ahí, por eso retomo un poco el tema que se hablaba recién, como que una cosa es ese desarrollo cognitivo y otra cosa es cómo se van ellos desarrollando como personas. Y del momento que nacen, ya están conviviendo con la experiencia humana y ya van recopilando saber empírico, digamos, desde la experiencia. Entonces, uno de repente puede encontrarse con saberes, con conocimientos, con aprendizaje de los niños y las niñas. Y lo retomamos con lo que hablábamos recién, y puede de repente aparecer esto. De hecho, esta noción de repente de que, oh, estos viejos chicos, hay niños que tienen una madurez y que tienen, por diversas razones, digamos, pero en definitiva, los niños, las niñas, no porque sean menores, no están, digamos, abiertos al- a la sabiduría propia de la experiencia. Entonces, qué bonito esa mirada que tú hiciste sobre el libro, porque también de alguna manera da cuenta de eso. O sea, a veces esperamos de los adultos, y insisto, de repente no quiero decir la palabra menospreciar, porque a veces yo siento que tampoco es intencionado, pero se minimiza lo que pueden dar de sí los niños y las niñas, los adolescentes. Entonces, O eh, simplemente no lo validamos, po. o simplemente no se validan, exacto. Sí. Claro, o no Entonces le, uno, o no ponemos atención también a veces. Lo exacto, digo también exacto, porque soy mamá y todo, entonces sí, sí, lo digo, lo digo absolutamente. desde ahí. Ahora es difícil, pero de nuevo, la idea es justamente ir mirándonos y ir viendo cómo nos conformamos y cómo nos vinculamos con nuestro entorno y en algunas ocasiones volver a revincularse. Al final también todos nosotros tenemos la capacidad de ir moldeando y de ir cambiando. Y muy cortito para volver a tu pregunta, para que no se vaya, bueno, que también estuvo muy buena, eh, el- la colección se llama Triángulo Armónico, eh, que está una referencia a Huidobro, a la poesía de Huidobro. Me gustó mucho porque es una colección que busca, claro, decir experimentar suena como algo muy, como grande, digamos, pero de alguna manera sí es como jugar
con, a mi juicio, tres elementos, que es el formato, que es la imagen y que es el texto. Entonces, con eso, de hecho, las distintas colecciones de la editorial están muy vinculadas a elementos, hitos como de nuestra imaginería nacional, y en este caso, Triángulo Armónico tiene que ver con Huidobro. Entonces, la idea es jugar un poco en el formato, más que experimentar, pero sí jugar. Y justamente este libro no, tiene la particularidad que es un poquito más ancho, digamos. eh, entonces se sale un poco de la noción de un libro tradicional. Entonces, y eso es lo bonito también de cuando ya se pasa, por eso decía que los formatos son todos muy interesantes y muy valiosos. Quisimos jugar porque, en teoría, por el contenido que tiene al interior, podría ser más bien un libro álbum, porque en muchas ocasiones la ilustración es mucho más predominante que el texto. Y generalmente el libro álbum tiene características muy propias, que es, por ejemplo, tapadura, y que es un formato de repente más, digamos, más horizontal, qué sé yo. Sin embargo, guarda características del libro, por ejemplo, la solapa, ¿cierto? Es un poco más ancho, entonces como que es y no es. Entonces ahí primero hay un primer juego, digamos, que es como que fuera un libro álbum, libro ilustrado, un libro tradicional, y justamente esperemos que se logre, es para que también pueda ser más, llegar más también al público infanto-juvenil, porque también ocurre, hay libros álbum que son hermosos, pero que también se circunscriben de forma muy acotada a los niños. Entonces acá quisimos hacer todo ese juego, y de ahí el triángulo armónico justamente, de hecho sí, ahí también hay unos detalles que espero y eso es lo otro que me tiene muy contento, está todo pensado en el libro, está pensado obviamente el texto, la imagen, lo que aparece en la solapa, lo que aparece en el reverso de la solapa, lo que aparece en la tapa, lo que aparece en la contratapa, todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser y todo está orientado a la experiencia de la lectura del libro. Así que para que no se me Mm, olvidara también esta pregunta, que me sí, gustó no, mucho también. sí, no. Gracias, Sebastián. Espera un minuto. Sí. Queridos seguidores de Lecturas Asombrosas, estamos aquí en esta conversación en torno al duelo, a la experiencia, a las experiencias humanas, ¿cierto? Abriendo conversaciones con nuestro invitado, Sebastián Castillo Rojas, en este día que, ¿cierto? Sigue lloviendo, jueves 23 de julio, y voy a solicitarle a nuestro invitado que nos lea, ¿cierto? Que en su voz, un pequeño fragmento de Era invierno cuando ocurrió, que se convierte en la lectura asombrosa de hoy. Decidí irme, huir del dolor. Creí encontrar consuelo en esta ciudad de paredes grises, pues reflejaba mi semblante con exactitud. Me esforcé por ensayar una existencia truncada, imitando a los demás. Mis brazos están mustios y mi sombra pesada, como si se hiciera carne esta soledad que habito. Quise tomar este fragmento porque particularmente en una época de mi vida que tuve una depresión tremenda, producto de una ruptura amorosa, una relación de pareja de varios años había terminado. Me generó una depresión súper grande y la pena era inconmensurable en ese momento. Y, de hecho, a mi juicio, ha sido la depresión más tremenda que he tenido porque después tuve otras más por ahí. Y me pasó algo muy particular y es que yo quería precisamente huir. En ese tiempo estaba en Valparaíso, estaba estudiando en la Universidad de Valparaíso, y quería huir y buscaba la manera de irme de ese dolor, de esa pena. Y me acuerdo que, bueno, todos conocen Valparaíso, cerro para arriba y para abajo. Entonces hay algunas plazas que están como a mitad de cerro y yo iba para allá. Una de las cosas también que trataba en ocasiones era de salir de mi casa, no estar, digamos, en ciertos momentos, claro, uno se hunde en la pena, se hunde en el dolor, eh, pero hay otras veces que también uno intenta, busca salir de ese hoyo. Y, y salí,
Y en ese momento pasó que dije que ganas de tener plata, ganas de tener la posibilidad de irme, no sé, a otro país, de irme lejos, de escapar. E inmediatamente surgió digamos, el pensamiento, decía, pero ¿sabes qué? Me voy a ir, no sé, a España, a Francia, a Alemania, a Estados Unidos, a la Antártida, y la pena me va a acompañar igual, y el dolor me va a acompañar igual. Entonces, ese momento para mí fue muy potente porque me invitó a convivir de, no desde un conformismo, no desde una aceptación, eh, pero sí para decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que estoy viviendo? Entonces, por eso quise tomar esa frase, porque además también, y eso sí lamento mencionarlo, que lo he podido percibir más frente a estos imaginarios que hay respecto a lo que es la ciudad, lo que es el campo, que sí, que a veces también la ciudad como que nos va conformando desde ciertas como estructuras súper rígidas y súper como comprimidas, que no nos permite muchas veces eh, expresarnos o que no nos permite poder sacar todo lo que podemos tener dentro, ya sea emociones, pensamientos, qué sé yo. El libro trabaja con mucha imaginería, el invierno, la naturaleza, la ciudad, y lamentablemente también es así, la ciudad, sí, hay ciudades que también son grisáceas y que van, eh, no sé cómo sería la conjugación verbal, pero engrisiendo, volviendo gris a, a las personas. eh, que a veces se forma de manera súper inconsciente también, de forma muy sin querer por la persona. Entonces, para mí, se aunan todos esos elementos en estas frases. De repente, perdón, me están llamando de nuevo por teléfono. De querer escapar, de querer salir, pero también de camuflarse. Y muchas veces ese adaptarse, cuando el entorno no es el más idóneo, también no nos provoca lo mejor a nosotros. Entonces eso fue lo que quise reflejar en este texto. Y además también una cosa que me parece importante también señalar en esta conversación que tenemos ahora, que también el libro, claro, habla de duelo, habla de pérdida, pero también se refiere a la pérdida que no necesariamente, que por supuesto que la primera que uno podría vincular tiene que ver con la muerte, pero hay ocasiones que también vivimos duelos desde otra perspectiva. Por ejemplo, cuando hablaba de esta experiencia amorosa, mi duelo tenía que ver con una relación que dejó de ser, con una persona que yo amaba y que por las razones que sean ya no estaba y ya no, ese amor no estaba. Entonces ese también es una pérdida, ese también es una ausencia. Y particularmente en esa época, pues súper difícil para mí eh, lidiar, entender, asumir, vivir sabiendo que esa persona ya no estaba. Y se volvía muy doloroso todas esas cosas súper cotidianas que en esa época hacía con ella y que ya no estaba. Entonces se volvía muy fuerte y de hecho un concepto que dentro de todas las conversaciones que han salido gracias al libro, que es muy, no sé si paradójica sea la palabra, pero esas ausencias que acompañan. O sea, algo que no está, una ausencia, pero que está. Eh, se vio muy manifiesta esta situación en esa experiencia que tuve. Entonces el libro también sirve para eso, no solamente para hablar digamos, de la muerte, sino que también de esa ausencia, que puede ser un vínculo, puede ser un lugar, puede ser algo que yo también era antes y por la razón que sea ya no soy y que extraño. Y bueno, también otra cosa que me parece también súper importante y que también ha salido dentro de las conversaciones que han surgido gracias al libro, y eso también a mí me emociona mucho y valoro mucho, es que al hablar de pérdida, al hablar de muerte, es inevitable también hablar de vida. Es inevitable. Claro, uno podría pensar como el reverso de la moneda, la contraparte, digamos. Yo creo mucho como en lo dual. O sea, yo creo que la vida en general hay muchas cosas que son duales.
está lo uno e inevitablemente está lo otro. Y cuando hablamos de muerte, entrando nuevamente, digamos, a ese concepto, digamos, más marcado que está en el texto, hay que hablar de vida. Hay que hablar de vida cuando seguimos, cuando nos enfrentamos a esto, pero quedamos ahí. Claro, es desastroso, es demoledor, es destructivo, quizás cuando nos vemos enfrentados a la ausencia, pero ¿qué pasa cuando nos vemos que estamos de pie, que estamos ahí? Entonces, en algunas ocasiones lo he dicho, es esperanzador, pero también permite la posibilidad. Es súper difícil hablar de lo bonito que puede generar, no sé, la muerte. Suena casi descabellado. Y por supuesto, la muerte, la experiencia que y digamos, las consecuencias emocionales que puede generar la muerte, no son para nada bonitas, no son bonitas. Pero hay algo ahí, cuando uno tiene la posibilidad de salir de ese tránsito, que yo creo que deja muchas cosas y de nuevo, se transforman en experiencias humanas. ¿Qué es lo que termina siendo para cada uno? Por supuesto, es algo muy personal y muy propio de cada persona. Pero yo creo que ahí también hay muchos elementos. Entonces, desde ahí, eh, no es que, de nuevo, no es que la muerte se vuelva así como, oh, súper, no, pero sí permite que, permite que podamos entender un poco más la experiencia de la vida y de la muerte, pero en esa conjunción. Y eso también es algo que a mí me interesa y ojalá que también pueda generar este libro. Yo estoy segura que sí, Sebastián. Esto de hacer consciente la ausencia, a pesar del dolor, el desgarro, ¿cierto? Y tomar conciencia de que, como ustedes bien lo plantean, ¿cierto? Entre líneas en este relato tan humano que tiene que ver con que este vínculo, ¿cierto? No se pierde, sino que se transforma. Así que quiero darte las gracias por esta explicación que nos acabas de dar y aprovechar de hablar de vínculos para que nos hables de este proyecto de Pesarborio, ¿cierto? Que tiene que ver con textos gráficos, para quién va dirigido, cómo nace, para las personas que quieren hacer hermosos regalos como este libro. ¿Cierto? Y para quienes quieran publicar con ustedes, ¿cómo hay que hacerlo? Cuéntanos todos los detalles de la editorial. Sí, mira, en ese sentido, bueno, la editorial partió como una editorial de cómics, narrativa gráfica. Yo eh, casi que me metieron como madera a los cómics. No tenía ni idea de lo que estaban creando, digamos, lo que estaban formando. Pero claro, los cómics han estado siempre conmigo, entonces la editorial es una editorial de cómics. Pero hubo un punto en el que cuando empecé también a sumergirme en la literatura infantil y juvenil con todo esto que tiene relación con la mediación lectora, fueron caminos que también a mí me gustan mucho porque convergieron de manera muy orgánica, de forma muy natural. Empecé a mirar también dentro de la literatura infantil y juvenil los libros, álbum, los libros ilustrados, y ahí fue que nació la intención de ampliar el espectro de lo que hacía la editorial, pero siempre con el énfasis de la gráfica. Que siempre de alguna manera esté la ilustración, la gráfica eh, inserta en las publicaciones. Entonces se abrió el espectro y se ha publicado ya un libro álbum, se han publicado ya dos libros el primero es de poesía ilustrada y este es un cuento ilustrado, entonces libros ilustrados. Entonces, en definitiva, es una editorial en donde las publicaciones tienen un vínculo muy cercano, muy profundo, muy directo con la gráfica. Entonces, si hay autores que quieran trabajar con la editorial, siempre digo que es un poco como, bueno, por supuesto que todo es subjetivo, digamos, uno tiene que establecer criterios y elementos objetivos, pero en mi caso, hay tres elementos que para mí son esenciales. El primero es que eh, haya una base, una calidad gráfica, digamos,
de base importante, pero que eso no se traduce necesariamente en un preciosismo, no se traduce en una forma gráfica necesariamente vinculado a lo perfecto o a lo académicamente bien logrado. Siempre menciono también que, de hecho, un proyecto que estoy trabajando actualmente, un proyecto donde el trabajo inicialmente era súper tosco, era un trazo muy duro, que uno de buena primera podría decir se aleja mucho de este canon, digamos, académicamente hablando, preciosista. Y sin embargo le venía muy bien al relato. Entonces, eso para mí es importante, y claro, cuando hablo como de una calidad o de una base mínima en términos gráficos, estéticos, tiene que ver con la obra misma. Entonces, puede haber un trazo muy duro, un trazo muy tosco, muy, entre comillas, feo, pero si es vinculante y es funcional a la obra, está súper bien. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo es que haya una voz, que haya algo que el autor quiera decir. Eh, yo no tengo ningún problema, me encanta el cine, o sea, y voy lo más que puedo al cine, obviamente como leí cómics, me encantan los superhéroes, a pesar de que me he distanciado ya, he madurado, digamos, como lector, y claro, ya me aburre que siempre son los mismos ciclos de vida de los personajes y no salen de ahí. Sin embargo, me siguen gustando los superhéroes y cuando voy al cine y voy a ver una película, me encanta ver una película, como se dice, por el rato, para pasarlo bien. Me parece súper válido y lo disfruto. Sin embargo, también hay otras obras que dejan una huella más profunda, que resuenan de otra manera. Y eso pasa también con las obras que en particular son las que a mí más me llegan y que como editor también busco poder trabajarlas. Entonces, si hay una voz autoral, si hay algo que quiera decir, más allá de solo contar un relato, y ahí hay un segundo elemento favorable. Y el tercero es que haya una intención eh, social, educativa, que vaya un poquito más allá también, que está vinculado con esa voz propia, también para mí se vuelve muy interesante. Y entre esos tres criterios, con que hayan dos de tres, digamos, ya pasemos a hablar, digamos, sigamos conversando, digamos, de alguna forma. Entonces, claro, son elementos, criterios que uno podría decir son bien subjetivos, son muy propios de lo que pueda resonarme a mí como autor o como editor, pero es como trabajo, y es como en general me vinculo con las obras y con las propuestas que me llegan. De hecho, también eso de alguna manera también se traduce, lo he dicho otras veces con autores, digamos, es cuando me producen algo en la guata, digamos, también. O sea, de hecho, para mí es y aparte yo estoy bueno para comer, entonces ahí tengo una buena reserva. Para mí, cuando veo una propuesta y me genera algo en la guata, me dice algo, para mí eso también es un elemento muy, muy importante que tomo en cuenta. Así que eso como en general, quizás fue un poco vago, fue muy poco preciso, pero esa es la No, manera, digamos, no, está súper ya. concreto. Eh, Te lo pregunto porque, claro, nuestros seguidores, ¿cierto? No solo son lectores, sino que también ilustradores, autores, autoras, o gente que se está iniciando en este mundo, que tiene alguna idea o que participó de un taller y tiene una idea y de repente, claro, me llegan mensajes así como, hoy usted sabe dónde podría, cómo, con quién hablar y todo. Y encuentro que el trabajo que hacen son hermosos. Mira, quiero sumar dos características al hermoso trabajo que hacen como editorial. Sumando estos tres elementos que tiene que tener, ¿cierto?, el texto para publicar con ustedes. Bueno, este es el primer libro que yo tengo de Pez Arborio, ¿cierto? Aquí también invitamos a tener nuestras bibliotecas de autor o biblioteca por editorial, en este caso, y de autores. Eh, Encuentro maravilloso que tengan la licencia de distribución Mm, gratuita, Creative ¿cierto? Commons, sí. La Creative Commons. Ya, maravilloso. Pero además, otra cosa que hace genial esta historia, que es como la vida misma, que es lo que hemos estado hablando acá, es que
la historia no, o sea, el libro que tiene estas características de las cuales quiere desenmarcarse del libro A, será libro álbum, libro no álbum, no tiene número de páginas. Y la vida es así, la vida es así, la vida no tiene páginas. Uno va poniéndole número de páginas a su vida, pero fue lo primero que me llamó la atención cuando abrí el libro. Sí, Que no hay las páginas no están exacto. contabilizadas, entonces cada ilustración, cada cada texto, ¿cierto?, que acompaña, uno puede quedarse mucho, mucho tiempo y además dan tiempo para quedarse ensimismados, por ejemplo, en estos espacios de tristeza Sí, profunda, ¿cierto? Ese hoyo sí, negro en que uno se... sí. Así que desde aquí, desde Lecturas Y, Asombrosas, invitadísimos a conocer el trabajo de Camil Jerez y de Sebastián Castillo en uno de los primeros libros de la colección Triángulo Armónico, ¿cierto? Que como nos contaba Sebastián, ahí hace un guiño al gran poeta Vicente Huidobro. Sebastián, ¿algo que quieras decir antes de finalizar nuestra conversación? Por supuesto, eh, agradecer a Mariana Ales, que tuvo la gentileza de sí, sí, hablarme de sí, ustedes, sí, de sí, entusiasmarme y de enviarme sí, el libro, que no va a ser mm, el único sí. que voy a tener. Así que eh, Sí, también mira, gracias Ángeles, A Mariana y a su trabajo. sí, 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 qué bueno que lo mencionaste porque yo, de hecho, ayer le estaba comentando a Mariana, yo creo que no me voy a cansar de agradecer a Mariana, creo que es una labor también muy bonita y eso habla también de cómo para que un libro pueda llegar a quien tenga que llegar, porque a mí también me gusta mucho eso, hay autores que establecen que los libros llegan y se conectan con quien tienen que conectarse. No sería posible sin un montón de personas y de, claro, no quiero cosificarlo, pero como de engranajes de todo este ecosistema del libro. Entonces, no es solo el autor, los autores, no es solamente la imprenta, no es solamente la distribución, sino que también son los mediadores, son quienes difunden, son los periodistas, son los críticos que hacen también una reseña de la obra. Si no estuviese todo eso, el libro muy difícilmente podría tener una repercusión y una resonancia mayor. Y bajo esa perspectiva, yo, por eso te decía, ayer mismo le decía a Mariana, Mariana, eres una bacana, eres tremenda. Entonces también yo aprovecho, gracias que lo mencionaste, para hacerlo aún más público. Todo mi agradecimiento también a Mariana. Y bueno, también agradezco mucho, me siento muy honrado y valoro mucho la emoción con la cual hablaste del libro. Me maravilla en el sentido de lo que hablábamos recién, de cómo una experiencia lectora eh, traspasa, digamos, la subjetividad de quien lo escribió, de quien lo dibujó, de quien lo realizó, y permea esa otra subjetividad y se produce un fenómeno súper interesante que cuesta mucho, probablemente quizá alguien lo debe haber como dilucidado, desentrañado, pero en definitiva hay algo ahí que tiene que ver y por eso, como decía, este libro habla sobre la experiencia humana y una razón también por la que me encanta la lectura es porque también genera experiencias nuevas, vinculantes a partir de una obra en la cual alguien se puede ver reflejado, alguien se puede ver interpelado, alguien se puede ver desafiado a través de la lectura, pero en definitiva que genera algo, que produce algo. Y eso particularmente al verte también, al hablar de la obra, a mí también me emociona mucho y me honra mucho, porque, como te digo, da cuenta de esto casi inefable que genera la lectura y que es la razón por la cual yo alucino con la lectura. Eh, Alucino más desde los cómics, desde la narrativa gráfica, desde la literatura infantil y juvenil, digamos, pero en definitiva es una experiencia igual de poderosa. Y eso, verlo reflejado en ti, eh, ver esa manifestación también es súper asombrosa. Entonces, es súper bonita. Entonces, agradezco mucho, mucho la invitación. Me siento muy honrado.
Y lo aprovecho también de decir, yo estoy aquí el vocero de este proyecto junto con Camil. Camil es más tímido y como que se complica un poco con la entrevista en vivo, pero aprovecho también de hablar, digamos, en conjunto. Entonces también como vocero, digamos, oficial, también a través de Camil y a nombre de Camil, también agradecemos mucho esta invitación y esta posibilidad de compartir en torno al libro. Lo valoro mucho, así que muy agradecido también aquí. Sí. Gracias, Sebastián, a los dos, a Camil y a ti, por el tiempo que nos brindan aquí en Lecturas Asombrosas, animarlos a seguir trabajando juntos. Son una dupla súper consistente, muy auténtica, tienen como las cosas claritas. Ya, ya con un libro es un camino recorrido que va, ¿cierto?, limpiando las cosas que cuestan. Entonces ya un segundo, un tercer trabajo juntos Mm, va a ser, eh, no sé, pues maravilloso también para los lectores. Así que los animo, independientes, cada uno por su lado, pero también juntos hacen un tremendo aporte a nuestra literatura. En este caso, vamos a decir que es para público en general, pero también la vamos a enmarcar en la literatura infantil juvenil que tanto bien nos hace como país mm, tener estos temas enmarcados para nuestras infancias, todas nuestras infancias. Así que exacto, sí. muchas Mm, gracias, Sebastián. Un gran abrazo a Camil. sí, Admiro mucho su trabajo, su trazo, los detalles de cada ilustración, los colores y esa sensación de, y esas sensaciones, ¿cierto?, que nos provoca a medida que vamos avanzando en la historia ilustrada de Era invierno cuando ocurrió. Ahí está. Ahí. Era invierno cuando ocurrió, sí, pez arbóreo. Y a ustedes, sí. Ay, qué bonito. queridos, y a ustedes, queridos seguidores, gracias por estar. Esto es Lecturas Asombrosas y nos encontramos el próximo jueves al mediodía, ¿cierto? Aquí a través de mi canal. No dejen de suscribirse. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias, Un abrazo. Sebastián. Chao, chao. Chao, chao.